Continuamos en Psicología del Aprendizaje y vamos a hablar de la teoría del proceso dual de la habituación y la sensibilización. Los efectos de habituación y sensibilización son cambios en la conducta o en la ejecución. La teoría del proceso dual, propuesta por Groves y Thompson en 1970, continúa siendo la principal teoría sobre la habituación y la sensibilización. La teoría del proceso dual presupone que los incrementos y disminuciones en la tendencia a responder a un estímulo son producto de procesos neurales diferentes. Uno de estos procesos neurales es el proceso de habituación, que provoca una disminución en la tendencia a responder. Otro, el proceso de sensibilización, que produce un incremento en la tendencia a responder. Estos procesos no son mutuamente excluyentes. El resultado conductual depende de qué proceso sea más fuerte. El proceso de habituación lo definimos como el mecanismo neural activado por la repetición de un estímulo que reduce la magnitud de las respuestas elicitadas por ese estímulo. El proceso de sensibilización lo podemos definir como el mecanismo neural que incrementa la magnitud de las respuestas elicitadas por un estímulo. El cambio observable en la respuesta elicitada representa siempre el efecto neto de los procesos de habituación y sensibilización. Que el resultado neto sea un incremento o una disminución en la conducta depende de cuál de los procesos subyacentes sea más fuerte en una situación particular. La distinción entre efectos y procesos en la habituación y la sensibilización es análoga a la distinción entre ejecución y aprendizaje. Los efectos hacen referencia a la conducta observable y los procesos se refieren a los mecanismos subyacentes. Basándose en la investigación neuropsicológica, Groves y Thompson en 1970 sugirieron que los procesos de habituación y sensibilización tienen lugar en diferentes partes del sistema nervioso. Se asume que los procesos de habituación tienen lugar en el sistema estímulo-respuesta, que consiste en el camino neural más corto que conecta los órganos sensoriales activados por el estímulo elicitante, los músculos involucrados en la producción de la respuesta elicitada. El sistema estímulo-respuesta puede ser concebido como el arco reflejo. Cada presentación de un estímulo elicitante activa el sistema estímulo-respuesta y causa un incremento en la habituación. Se asume que los procesos de sensibilización tienen lugar en el sistema de estado. Este sistema abarca otras partes del sistema nervioso que determinan el nivel general de disposición o tendencia a responder de un organismo. A diferencia del sistema estímulo-respuesta, que se activa cada vez que se presenta el estímulo elicitante, el sistema de estado se activa únicamente con eventos excitadores. Por ejemplo, permanece relativamente inactivo durante el sueño. Las drogas pueden alterar el funcionamiento del sistema de estado y, por tanto, afectar a la tendencia a responder. El aumento de la reactividad que acompaña al miedo está causado por la activación del sistema de estado. En resumen, el sistema de estado determina la tendencia general de un organismo a responder, mientras que el sistema estímulo-respuesta permite al animal dar la respuesta específica al estímulo relevante. Los cambios en la conducta que tienen lugar por la repetición de un estímulo reflejan la acción combinada de los sistemas estímulo-respuesta y de estado. Aplicaciones de la teoría del proceso dual. Los ejemplos de habituación y sensibilización que se muestran en la evidencia anteriormente mencionada pueden ser fácilmente interpretados en términos de la teoría del proceso dual. La exposición repetida al patrón de tablero de ajedrez 4x4, que produjo una disminución en la respuesta de orientación visual de los bebés, posiblemente porque no provocaba mucha activación. De hecho, el estímulo 4x4 activó principalmente el sistema estímulo-respuesta y, por tanto, el proceso de habituación. El patrón de tablero 12x12 produjo un mayor nivel de activación. Probablemente activó no solo el sistema estímulo-respuesta, sino también el sistema de estado. La activación del sistema de estado produjo un incremento en la atención visual después de la primera presentación del patrón 12x12.
Sin embargo, la activación o el proceso de sensibilización no fue lo suficientemente fuerte para contrarrestar completamente los efectos de la habituación. Como resultado, después de unos cuantos ensayos, la atención visual también declinó en respuesta al estímulo 12×12. Los efectos de habituación y sensibilización de la respuesta de sobresalto en ratas requieren una aplicación diferente de la teoría del proceso dual. Cuando se sometió a prueba a las ratas con un ruido suave, no había nada que las activara. Por tanto, podemos asumir que los procedimientos experimentales no produjeron cambios en el sistema de estado. La presentación repetida del tono elicitador de sobresalto activaba tan solo el estímulo-respuesta, lo que dio lugar a la habituación de respuesta de sobresalto. El resultado contrario tuvo lugar cuando los animales fueron puestos a pruebas en presencia de un ruido fuerte. Con las sucesivas presentaciones del tono aparecieron reacciones de sobresalto más enérgicas. Dado que en ambos grupos se utilizó idéntico tono, la diferencia en los resultados no puede ser atribuida al mismo. Debemos asumir que en segundo grupo el ruido ambiental intenso incrementó el nivel de activación o la tendencia a responder. Esta sensibilización del sistema de estado fue probablemente la causa del incremento en la reacción de sobresalto al tono en el segundo grupo. Determinamos la pregunta: ¿hablar con un feto o con un bebé? La habituación y la sensibilización no requieren habilidades verbales. Estas formas de plasticidad conductual son, por lo tanto, muy útiles en los estudios sobre habilidades perceptivas y cognitivas de los fetos y de los bebés que aún no han adquirido el lenguaje. Para Kaplan, Goldstein, Huckabee y Cooper, en 1995, estos investigaron si los bebés de 4 meses podían percibir la diferencia entre el habla de la madre, dirigida hacia el bebé, o hacia otros adultos. Como estímulo, registraron a una madre diciendo una frase. En una de las grabaciones, las palabras estaban dirigidas hacia el bebé. En la otra se pidió a la madre que dijera las palabras como si estuviese hablando con otro adulto. Los resultados muestran que los bebés pueden comunicar la diferencia entre dos tipos de discurso hablado que encontraban más estimulante: el discurso dirigido al bebé. Implicaciones de la teoría del proceso dual. Los sistemas de estado, estímulo-respuesta, se activan de forma diferente por la presentación repetida de un estímulo. El sistema estímulo-respuesta se activa siempre que un estímulo elicita una respuesta, ya que en el circuito neural que lleva los impulsos desde la entrada sensorial hasta la salida conductual. Por el contrario, el sistema de estado solo interviene en circunstancias especiales. La teoría del proceso dual de la habituación y la sensibilización ha tenido una gran influencia en el estudio de la plasticidad de la conducta elicitada. Una de las contribuciones más importantes de la teoría ha sido el presupuesto de que la conducta elicitada puede estar fuertemente influenciada por los eventos neuropsicológicos que tienen lugar fuera del arco reflejo directamente involucrado en una respuesta elicitada particular. En la teoría del procesamiento dual se asume que el sistema de estado modula la actividad de los arcos reflejos. Hablemos de características de la habituación y la sensibilización. Aunque las características de la habituación y la sensibilización no son perfectamente uniformes en todas las especies y sistemas de respuesta, hay muchos aspectos comunes. Curso temporal: la mayor parte de los cambios conductuales que se describen en los capítulos posteriores se mantienen durante periodos largos. Una característica definitoria de los fenómenos de aprendizaje. No todos los casos de habituación y sensibilización pueden considerarse en rigor muestras de aprendizaje duradero. En cuanto al curso temporal de la sensibilización, por lo general los procesos de sensibilización tienen efectos temporales, aunque en algunos casos la sensibilización persiste durante más de una semana. El incremento en la tendencia a responder tiene normalmente una vida corta. En todos los sistemas de respuesta, la duración de los efectos de sensibilización está determinada por la intensidad del estímulo.
Los estímulos más intensos producen mayores incrementos en la tendencia a responder y una sensibilización más persistente. En cuanto al curso temporal de la habituación, la persistencia de la habituación también es variable. En el caso de la sensibilización, las diferencias en el curso temporal del efecto se deben normalmente a diferencias cuantitativas. Pero el mecanismo subyacente es el mismo. Por el contrario, hay dos tipos de efecto de habituación cualitativamente distintos. Uno, la habituación a corto plazo, que se parece a la mayoría de los casos de sensibilización en que se disipa relativamente rápido, segundos o minutos. Y dos, la habituación a largo plazo, que persiste durante muchos días. La recuperación espontánea es la principal característica del efecto de la habituación a corto plazo. En cuanto a recuperación espontánea, la podemos definir que es una respuesta habituada o de una respuesta extinguida tras un periodo de descanso. La presentación repetida de un estímulo no siempre da lugar conjuntamente a una habituación a corto y a largo plazo. La recuperación espontánea nunca es completa en las situaciones que conllevan efectos de habituación a largo plazo. La habituación a corto plazo suele tener lugar cuando el estímulo, el excitante, se presenta frecuentemente. La habituación a largo plazo es más probable cuando las presentaciones del estímulo están más separadas. La teoría del proceso dual de la habituación y la sensibilización se formuló para explicar solo los efectos a corto plazo y por tanto no puede explicar por qué la habituación dura considerablemente más en ciertas condiciones. La explicación más aceptada de la habituación a largo plazo es la teoría de la activación de Wagner. Hablemos de especificidad del estímulo. Especificidad del estímulo en la habituación. La habituación es específica del estímulo que ha sido presentado repetidamente. Una respuesta a un estímulo previamente habituada puede manifestarse plenamente alterando alguna característica importante del estímulo, experimento de habituación de la salivación y la evaluación hedónica en respuesta a un sabor. Después que nos hemos habituado al repiqueteo de un reloj de pared, es probable que volvamos a prestar atención al reloj si funciona mal y hace un sonido nuevo. Después de que la respuesta de orientación a un estímulo se ha habituado completamente, dicha respuesta se manifestará en su intensidad habitual si se presenta un estímulo suficientemente novedoso. La especificidad del estímulo se ha considerado como una de las características definitorias de la habituación. Aunque la habituación es específica de un estímulo, puede darse cierta generalización si nos hemos habituado a un determinado sonido del reloj, por ejemplo. Es posible que tampoco respondamos al sonido de otro reloj similar. Este fenómeno recibe el nombre de generalización del estímulo de habituación. Sin embargo, a pesar de la generalización del estímulo de la habituación, a medida que los estímulos de prueba se hacen progresivamente diferentes del estímulo habituado, el organismo mostrará una menor habituación o supresión de la respuesta ante dichos estímulos. En cuanto a la especificidad del estímulo en la sensibilización, podemos decir que a diferencia de la habituación, la sensibilización no es muy específica del estímulo. Si un animal se activa o sensibiliza por alguna razón, su reactividad se incrementará para toda una variedad de estímulos. El malestar gástrico y las náuseas incrementan la reactividad de las ratas a un amplio rango de nuevos sabores. Hablemos de efecto de un estímulo extenso-intenso. Un cambio en la naturaleza del estímulo excitante puede dar lugar a la recuperación de una respuesta habituada. Sin embargo, la respuesta habituada también puede restablecerse sensibilizando al organismo con la exposición a un estímulo externo. Este fenómeno recibe el nombre de deshabituación. ¿Qué sería la deshabituación? Su definición sería como la recuperación de una respuesta habituada como resultado de la presentación de un estímulo externo e intenso. Es importante tener presente que la deshabituación hace referencia a la recuperación de la respuesta al estímulo previamente habituado. La respuesta directa
al tono utilizado para deshabituar o sensibilizar carece de interés.